Después de que Jesús de Nazaret fue traicionado, arrestado, negado por sus propios discípulos, golpeado, enjuiciado de manera injusta, sentenciado a muerte de manera injusta, crucificado, y luego que murió, hubo una gran incertidumbre en todos los seguidores de Cristo Jesús. Porque para ellos prácticamente todo había terminado. En cuanto a sus esperanzas, sus anhelos, sus proyectos, sus ilusiones, de que aquel que se decía el Mesías no había logrado establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así lo pensaban ellos humanamente. Es más, llegaron a pensar que él no era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Si bien es cierto, había hecho milagros, había hecho señales, ¿por qué había muerto como un malhechor? ¿Por qué había muerto en una vergonzosa cruz? Todos sus seguidores se desanimaron, dejaron de creer en él. Los mismos apóstoles, los mismos discípulos que vivieron 3 años y medio con él, que vieron sus milagros, sus señales, que escucharon sus enseñanzas, que se sentían protegidos, que estaban seguros de que era el Hijo de Dios, cuando lo vieron crucificado, ellos se confundieron. Ellos quedaron perplejos, no sabían qué hacer, se quedaron como ovejas sin pastor o como niños sin su padre. Así se encontraba. Los mismos creyentes y la misma iglesia incipiente, la iglesia que comenzaba, no sabía qué hacer. El temor, la incertidumbre, la confusión estaba sobre todos ellos, estaban desanimados. Pero cuando escucharon la noticia, cuando supieron que Cristo, Jesús de Nazaret, había resucitado, cambió completamente la perspectiva que ellos tenían en su mente y en su corazón. Cambió su manera de pensar. Cambiaron muchas cosas a causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos titulado la predicación: la resurrección de Cristo cambió todo. Cambió todo. ¿Lo puede decir conmigo? La resurrección de Cristo cambió todo. Y vamos a ver algunos aspectos puntuales en la Escritura, de algunos aspectos que cambiaron en la vida de los seguidores, discípulos, los creyentes. Veamos cómo cambió el temor de las mujeres que le servían, que le seguían, cambió en alegría. Estas mujeres eran valientes. Incluso se portaron más valientes que los mismos discípulos. Ellas siempre le servían, fueron muy fieles, incluso le servían de sus bienes en el ministerio de Cristo Jesús, dice la Escritura. Ellas permanecieron. Cuando Jesús fue arrestado, fue enjuiciado, quienes estaban más cerca de Jesús eran las mujeres. Los apóstoles entraron más en miedo y en temor, y cabal se cumplió la profecía que Jesús les había dicho: herirán al pastor y las ovejas huirán. Refiriéndose que cuando lo prendieran a él, los mismos discípulos huirían. Los apóstoles y los discípulos estaban lejos cuando Jesús ya estaba siendo enjuiciado. Y cuando murió crucificado, prácticamente no estaban presentes. Las mujeres eran valientes. Ellas mismas, en medio de su temor, quisieron ir a ungir el cuerpo en la sepultura, el cuerpo de Jesús. Ya no tenían
la esperanza ni la idea de que Cristo resucitara, pero por lo menos querían ser fieles y seguir mostrando su amor, ungiendo con especies aromáticas el cuerpo de Jesús. El texto dice que iban con miedo. Y cuando fueron al sepulcro, se encontraron con una gran revelación por medio de un ángel. Se les apareció, según el relato de Mateo, se les apareció un ángel. Y en otro de los evangelios hay una expresión muy bella. Ellas están buscando a Jesús de Nazaret en el sepulcro, donde están los muertos. Pero el ángel le dice, ¿por qué están buscando a Cristo entre los muertos, al que vive entre los muertos? Cristo no está aquí, les dijo el ángel. Cristo ha resucitado. Les dio la buena noticia. Y estas mujeres, la resurrección de Cristo les cambió el temor en alegría. Oye lo que dice Mateo 28, 5 al 8, en la NBI, dice así. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, ¿sabe dónde estaban los discípulos? Escondidos, en una habitación, encerrados, habían puesto una tranca, literalmente habían puesto una tranca. ¿Para qué? Para que no los fueran a buscar y también los mataran, según ellos. Entonces dice, va delante de ustedes, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos. Y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero ya no asustadas con el temor que habían llegado. Claro, fue una impresión al ver al ángel y decirles, miren, aquí Cristo ya no está, Él ha resucitado. Pero oiga lo que dice, asustadas, pero muy alegres. El temor que tenían antes, ahora se había convertido, se había cambiado en alegría. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Hermanos, hermanas, ¿cuáles son los temores que usted tiene o que a veces vienen a su mente? ¿Cuáles son esos miedos que a veces pasan en su mente y quizá bajan a su alma? Con la noticia de que Cristo ha resucitado, ya no debe haber lugar en su corazón y el mío para el temor. Si Cristo resucitó de los muertos, ¿qué no puede arreglar Él? ¿Qué no puede hacer por nosotros? Si Cristo ha resucitado. No tengamos miedo entonces a los problemas que vienen a nuestra vida, ni a los temores, echémoslos fuera. Ni siquiera la misma muerte física, ya no le tengamos miedo. Tengamos alegría porque Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje que el ángel le dio a estas mujeres. Veamos cómo la resurrección de Cristo cambió la incredulidad de los discípulos de Emaús en fe. Es posible que personas que hayan creído en Cristo como estos discípulos después hayan entrado en incredulidad. Cuando ellos se dieron cuenta que habían crucificado a Jesús, sus esperanzas se desvanecieron y en lugar de seguir teniendo fe de que algo extraordinario ocurriría, ellos ya no creyeron. No creyeron de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No creyeron que era el enviado del Señor. Estaban tristes y desanimados e iban hablando con pensamientos negativos, con pensamientos de frustración.
Y el relato de los discípulos de Emaús es muy bello, es muy impresionante en todo el capítulo 24, pero resumiendo ese capítulo, Jesús se les aparece a ellos resucitado, pero no claramente con los rasgos del Jesús que ellos habían conocido. Era para probar qué había en sus corazones. Y dice el relato que Él se suma como alguien más y les pregunta, les dice, ¿qué son esos pensamientos que tienen ustedes? ¿Qué son esas pláticas? Pero lo que quiere decir el texto es, ¿qué son esos pensamientos tan negativos que ustedes tienen? ¿Qué son esas pláticas de desánimo, de tristeza que ustedes van platicando? Y conforme les iba platicando, dice que les hablaba de las Escrituras y algo sentían ellos en su corazón, pero no lograban tener fe en lo que oían de este varón, que era Jesús, que se les había sumado. Más bien ellos le dijeron, ¿acaso tú no eres el único extranjero que está aquí? Porque era la fiesta de la Pascua, iban muchos extranjeros. ¿Y no te enteraste de que crucificaron a Jesús de Nazaret? ¿No te enteraste tú de eso? Pero Jesús les seguía hablando de las Escrituras y algo sentían, pero no lograban ver con fe. Cuando era ya la hora en que entraba la noche, dice el texto que estos discípulos, como era costumbre, a los extranjeros les ofrecían hospedaje. Aunque Jesús quería seguir de largo, Él les dice, no, quédate con nosotros. Y se quedó. Y cuando estaban ya a la mesa en la casa de estos discípulos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y en ese momento se les abrieron los ojos espirituales, se les abrieron los ojos de la fe y se dieron cuenta que era Cristo manifestado ahí mismo con ellos. Y dice que desapareció. Leámoslo ahí en Lucas 24, 31, 32, una parte del relato. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Sí, pero no habían creído. Ahora entendían que Él era. Entonces, a causa de la resurrección de Cristo, la incredulidad de estos discípulos fue cambiada en fe. Mis queridos hermanos, echemos fuera la incredulidad que pueda querer venir hacia nuestra vida y querer hacernos pensar cosas que no agradan a Dios o pensamientos que niegan la vida, la obra, el carácter, las enseñanzas de Cristo Jesús, que niegan la misma resurrección. Después de que Cristo resucitó, hubo algunos de sus discípulos que dudaban de si era verdad la resurrección o no. Buena parte de los judíos, fíjese bien, buena parte de los judíos que no creyeron en Jesús, hasta el día de hoy, no creen que Jesús de Nazaret resucitó, que es un engaño y que sucedió más bien un fraude. Un fraude que los mismos sacerdotes hicieron con los soldados romanos. Cuando se enteraron de que había resucitado, dice que los llamaron y los sobornaron y le dijeron, ustedes van a decir que de noche vinieron los seguidores de ese Jesús de Nazaret, lo sacaron de la tumba y ahora dicen que ha resucitado. Eso es lo que ustedes van a decir. Y dice el texto, y hasta el día de hoy los judíos creen que así fue, porque eso fue lo que se divulgó. Pero nosotros no podemos
entrar en incredulidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia hay muchos testimonios de testigos oculares que lo vieron de que Cristo realmente resucitó. Dice el apóstol Pablo, él escribe que Jesús resucitado se les apareció literalmente, bueno, en primer lugar se le apareció a Pedro, aquel que lo había negado 3 veces, a él se le apareció. Dice, luego se le apareció a los otros. Se completó el número de los 12 que se les había aparecido. Luego dice, se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Es decir, hubo una aparición del Cristo resucitado a más de 500 hermanos. Y Pablo escribe en ese momento, en ese entonces, de los cuales algunos todavía hoy viven. Se apareció a Santiago, dice. Él es un testigo ocular también de la resurrección. Y por último, se me apareció a mí, dice Pablo, como a un nacido fuera de tiempo. ¿Por qué dice esa expresión Pablo? Lo que quiere decir, aunque yo no fui parte de los 12 apóstoles, ni viví el ministerio de 3 años y medio con Cristo Jesús, ni vi sus milagros físicamente, ni sus señales, por último se me reveló a mí todavía como un fuera de tiempo. Pero yo soy testigo, dijo el apóstol Pablo, de que Cristo ha resucitado. Entonces echemos fuera toda incredulidad. ¿Sabe por qué creo yo que Cristo ha resucitado? Porque, bueno, además de lo que hemos dicho. ¿Y por qué usted debe creer que Cristo ha resucitado? Que Él es un Cristo vivo, que no está muerto. Porque cuando creímos en Él, Él nos transformó y nos hizo nuevas criaturas. Hay poder en el Cristo resucitado. Cristo vive. Cristo reina, Cristo intercede. Él es real, Él está con nosotros. Ahora también es omnipresente. Está en nuestros corazones. Arde en nuestro corazón cuando leemos su palabra, cuando sabemos que Él está continuamente con nosotros. Veamos cómo la resurrección de Cristo cambió la turbación de los apóstoles en gozo. Ya les comentaba de que estaban tan confundidos, tan desanimados, tan turbados. Quiere decir, había angustia. La palabra turbada es un poco antigua, la usa la Reina Valera, pero quiere decir angustia, aflicción y confusión. Así estaban ellos. Algunos estaban pensando volver a su vida antigua, volver a pescar, volver a sus oficios, volver a lo que antes hacían, porque bueno, Cristo murió, teníamos esperanza de que Él, otra vez pensaban igual, estableciera el reino de Dios aquí en Jerusalén y que nosotros tuviéramos también poder y autoridad con Él. Pero se murió, lo mataron, así que no hay esperanza. Oiga lo que dice Lucas 24, 38, 41. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados, confundidos, angustiados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme y véanme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Claro, estaba ahí Cristo con el cuerpo que había tenido, pero ya era un cuerpo glorificado. Se podía ahí tocar. Y dice el texto, y como todavía ellos, vamos a ver, y como todavía ellos, ¿qué dice? De gozo no lo creían. Mire pues, ahora, y estaban maravillados, dice, les dijo, tenéis algo que comer. Aquí vemos un poco las contradicciones de las emociones humanas. Antes estaban tristes, turbados y no creían.
Ahora, cuando vieron a Cristo resucitado, de tanto gozo, no lo creían. ¿Entendemos eso? A veces uno dice, estoy viendo esto y no lo creo. Estaban tan emocionados, tan gozosos, que decía, ¿será que sí, que no? Entonces Jesús le dice, mire, ya les mostré aquí, ahora para que se den cuenta, ¿tienen algo ahí para comer? Y le dieron sí, tenemos, va. Se van a dar cuenta que yo también voy a comer. Y le dieron un pedazo de pescado. Aplicación para nuestra vida. Por cuanto Cristo ha resucitado, no nos turbemos, no nos angustiemos con pensamientos que quieren confundirnos, quitarnos la fe para vivir esta vida con los problemas que tiene y esperar el día de nuestra partida. No tengamos turbación. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y si Él ha resucitado, todo lo ha vencido completamente. Veamos cómo la resurrección de Cristo cambió la incertidumbre de nuestra justificación ante Dios en certeza. Romanos 4:25 dice así: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. La Reina Valera dice, y resucitó para nuestra justificación ante los ojos de Dios. ¿Por qué es que nosotros estamos completamente seguros de que en Cristo hemos sido declarados justos y por lo tanto salvos? Si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz, diciendo que moría por nuestros pecados, pero no hubiera resucitado, tendríamos ciertas dudas de que realmente fuéramos perdonados ante Dios, fuéramos hallados justos delante de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado y solo hubiera muerto en la cruz, tendríamos dudas si realmente fuésemos hijos de Dios. El apóstol Pablo va más allá y dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Más bien seríamos los más dignos de lástima, pobrecitos los que se reúnen creyendo que Cristo es el Señor y el resucitado, si no resucitó, el Señor y el Rey, si no resucitó, seríamos dignos de lástima. Pero no, dice, Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Cristo derrotó con la resurrección al diablo, a los demonios, a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad en las regiones celestes. Venció el mundo, venció el pecado, venció absolutamente todo. Por eso cuando Él resucitó, tenemos la plena certeza, la garantía de que somos salvos y justificados y salvos. No hay duda en nuestros corazones. Veamos cómo Cristo, la resurrección de Cristo cambió nuestra incapacidad en nuestra humanidad para enfrentar los problemas e incapacidad de vencerlos. Cómo Él con la resurrección nos da ese poder de la resurrección para que podamos enfrentar los problemas de la vida acá. Vamos a ver dos versículos que nos ayudan a entender mejor esta verdad. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice así: a fin de conocerle y el poder, ahí está, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. 2 Corintios 1:9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Sabe por qué Dios permite a veces problemas en nuestra vida
que nos parece que ya no tienen solución, que estamos sin salida? ¿Por qué el Señor permite adversidades tan grandes que decimos, de esta no salimos? ¿Sabe por qué permite eso a los creyentes? El texto lo dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en Dios que resucita a los muertos, para que confiemos en la resurrección de Cristo. Otra vez en este pensamiento, mire, si Cristo logró derrotar la muerte, ¿qué no puede derrotar? Lo puede derrotar absolutamente todo. Por eso Pablo, con alegría, expresa unas frases un poco retóricas. ¿Por qué son retóricas? Son expresiones en forma de preguntas, pero que tienen en sí misma la respuesta. Dice, Cristo ha resucitado. Entonces, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ¿dónde está? En otra palabra, no tienes la victoria. El sepulcro, allí donde nos entierran, ya no tiene la victoria sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está tu poder para nosotros? Le dice prácticamente, sepulcro, ya no tienes victoria sobre mi cuerpo, sobre mi vida. Muerte, ya no tienes victoria sobre mí, porque Cristo te venció a ti, sepulcro, y te venció a ti, muerte, y por lo tanto yo te venceré a ti también. Por eso es que ya no tenemos, los cristianos de verdad ya no tenemos miedo a la muerte física, ya no. Es cierto que no nos queremos morir antes de tiempo, no nos queremos morir sin terminar la misión para la cual Dios nos ha dejado aquí. Usted no se quiere morir hoy, ¿o sí? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tienen todavía y tenemos todavía una misión que cumplir. Pero eso sí, como verdaderos cristianos y por cuanto Cristo resucitó, miedo realmente a la muerte ya no la tenemos. ¿Por qué? Porque solo es un paso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte ya fue derrotada. ¿Por qué? Porque este cuerpo, aunque vaya al sepulcro, cuando Cristo venga de nuevo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado seremos transformados y arrebatados al cielo para que estemos con Él eternamente ahí. Así es. La resurrección de Cristo es tan poderosa que ya nada hay imposible de vencer. Él lo venció absolutamente todo. Y nosotros también, por eso Pablo dice, somos más que vencedores ante todas estas cosas humanas. Veamos cómo la resurrección cambió la angustia de que todo termina con la muerte en esperanza. ¿Sabe que muchos incrédulos entran en la frustración y la desesperación de la muerte porque no sabe si habrá vida después de la muerte? Entran en verdadero terror, horror, de no saber exactamente a dónde van. La angustia del ser humano es dejar de ser. Es como ir a la nada. Entra la angustia y la desesperación de saber de que se quedarán sus anhelos, deseos, proyectos y todo lo que han hecho aquí en la tierra y decir de pronto todo se acaba. Por eso, aún aquellos hombres que se han declarado ateos, no creen en Dios. La muerte de todos ellos que se han conocido y han quedado constancia de las últimas palabras que dicen,
es de incertidumbre, es de confusión, no tienen paz, porque no saben qué van a enfrentar. ¿Qué diferencia hay de verdad cuando un cristiano está a punto de morir? Y hay muchos testimonios registrados de hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia, las palabras que dijeron antes de morir. Pero de verdad, qué gran diferencia con aquellos que no creen en Cristo ni en Dios y están a punto de morir. Las últimas palabras que dijo el pastor Adrian Rogers, un predicador contemporáneo muy usado por el Señor, padeció un cáncer, murió de una edad casi llegando a los 80 años y estaba en los últimos momentos, estaba prácticamente entrando en agonía, con una voz suave, temblorosa un poco ya, con una sonrisa, le dice a los seres queridos que le rodean: tengo paz, no se preocupen, tengo una dulce paz, sé que voy con Cristo. Y murió. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque él tenía la certeza de que Cristo había resucitado. Y por cuanto él creía en Cristo, él también iría a su presencia y el cuerpo de él un día resucitaría. Ahora los cristianos, nosotros sabemos que cuando un cristiano muere, inmediatamente en el acto, dejamos de estar presentes en el cuerpo y en espíritu y alma presentes en Cristo en el mismo momento. Ahora, el cuerpo después resucitará y se incorporará al alma y al espíritu. Pero nosotros, o el cristiano que muere, inmediatamente va al gozo de su Señor. Ahora, aquellos que han sido ateos, algunos de ellos a la hora de la muerte como que quieren empezar a creer, por si acaso. Pues sí. El gran filósofo y escritor Don Miguel de Unamuno, español, ateo, escribió muchos libros sobre filosofía. Un hombre muy inteligente, muy capaz. No creía en Dios. Pero cuando estaba a punto de morir, le dijo a sus familias que colocaran en su tumba algo que había logrado escribir. Y lo que decía era: Dios, ten piedad del alma de este ateo. Es decir, por si acaso existes, ten piedad del alma de este ateo. Si no existe, no, pero por si existe, ten piedad del alma de este ateo. Nosotros ya no tenemos esa incertidumbre. Yo sé que usted y yo sabemos que si morimos, nos vamos con Cristo Jesús. Porque Él ha resucitado, nosotros tenemos la esperanza. Por eso no tenemos temor al futuro, porque Él vive, nosotros vivimos. Tenemos esa gozosa esperanza. Pablo le dice en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 13, les digo estas cosas a ustedes que han perdido a sus seres queridos, que han muerto, que han creído en Cristo. Les voy a decir esta verdad para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Les quiero decir que los que mueran en Cristo, ellos van a ser los primeros en resucitar cuando Cristo venga. Les digo a ustedes que si Cristo viene y los creyentes que estén vivos no morirán, sino serán transformados y arrebatados y estarán con Cristo para siempre. Consuélense con esas palabras, ustedes tienen esperanza. Ustedes no tienen desesperanza como los que no creen en Cristo resucitado. Pónganse de pie.
La resurrección de Cristo cambió todo. Y porque Cristo resucitó, vencemos el temor, vencemos la incredulidad, la incertidumbre, la angustia, y la cambiamos por la alegría, la fe, el gozo, la certeza, la esperanza gloriosa de la resurrección a la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Porque Cristo resucitó, ahora tenemos alegría, tenemos fe, tenemos gozo, tenemos esperanza, tenemos certidumbre. Aunque tengamos problemas y dificultades en la vida, sabemos que tú nos ayudas, nos fortaleces, nos sostienes. Sabemos que estarás con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y sobre todo sabremos que al morir iremos inmediatamente al cielo y nuestro cuerpo resucitará un día. Señor, gracias. Por eso rechazamos todo temor. Si Cristo resolvió los problemas más fuertes del ser humano, ¿cómo no va a resolver los problemas que usted tiene ahora, que son más pequeños? Señor, tú vas a resolver. Confiamos que resuelves los problemas que puedan estar pasando cada uno de ustedes, los que podamos estar pasando. En el nombre de Jesús, Señor, que no haya miedo, temor, incertidumbre, confusión, turbación, por problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con la salud, con las finanzas, problemas con enemigos, con amenazas, confusiones, con incertidumbre que pueda venir al corazón. Señor, esos problemas son tan pequeños. Si Cristo solucionó el más grande problema de la humanidad, solucionará esto, nos ayudará. Ponemos en tus manos de amor, Señor, lo que pueda, los temores que puedan preocupar a tus hijos, a tu iglesia. Echamos delante de ti toda carga, echamos delante de ti toda confusión y declaramos que tenemos fe en Cristo, que creemos la palabra del Señor. Gracias, 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 porque Cristo es el único que ha resucitado. Hay muchos fundadores de todas las religiones, miles de religiones que están muertos, ahí están sus tumbas y sus restos, pero la tumba de Cristo está vacía, Él ha resucitado. Gracias, gracias. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Así que enfrentaremos esta vida, la viviremos cada día confiando en ti, teniendo fe. Y un día te veremos a ti, Jesucristo, cara a cara. No moriremos eternamente, no nos aniquilaremos, no desapareceremos en la nada. No, iremos a tu presencia, estaremos en tu reino. Esto nos da fe y valor para vivir esta vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Y si hay aquí alguna persona que no es salva, que sus pecados no han sido perdonados, que no tiene paz en su alma, que sabe que si muriera hoy no iría al cielo, que no es una nueva criatura, no se vaya sin recibir a Cristo, sin ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? Un hombre le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice, el que cree y le recibe, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que si confiesa con su boca que Él es el Señor y cree en su corazón que resucitó de los muertos, será salvo. Por eso si alguien necesita ser salvo, quiere ser salvo, diga conmigo esas palabras de fe que he expresado. Repita conmigo. Creo en ti, Jesucristo, para que me salves. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios.
Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Reconozco que soy pecador, nací en pecado, que he cometido pecados, errores y maldades. Me arrepiento, te pido perdón. Hoy te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.